saludo con la paz del Señor. Somos un vaso de barro, instrumento en las manos del Señor. Y yo en esta noche voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, iglesia. Yo cuando supe que iba a venir, ¿no? Siempre que voy a venir y donde voy a ir, cualquier lado que yo tenga que ir, le digo, Señor, ayúdame, porque tengo que hablar tu palabra. Seguramente que voy a hablar tu palabra. Y yo no puedo hablar lo que... ¿Qué le puedo decir, Señor, a tu pueblo? Porque yo de mí no tengo nada, Señor. Si tú no me das, Señor, yo no tengo. Y el Señor colocó una palabra en mi corazón. En el libro de Primera de Crónicas, los invito a abrir la palabra del Señor. En el capítulo 13, el versículo 5 en adelante. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el título, David intenta traer el arca. Entonces, si encontraron todo, hermano, comience con la lectura. Amén. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca en su casa, en la ciudad de David, sino que llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén a la palabra del Señor. Oramos, iglesia, soberano y eterno Dios, aleluya. Encomendamos esta palabra en tus manos, Dios amado. Oh Rey de gloria, toma dominio, toma control, Señor. Tú eres el que nos conoce a cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el que nos escudriña, Señor, de lo profundo de nuestro ser, y el que conoce la necesidad de tu pueblo, Señor amado. Oh Padre, inspírame, guíame, Señor, porque es tu palabra, y seas tú, Señor, tu Santo Espíritu hablando a través de mi vida, Padre. Estoy en tus manos, Señor, dependo completamente de ti, mi Rey, en esta hora. Gracias te doy, Señor, en esta noche, y tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, iglesia. Yo leía esta palabra, ¿no? Y venía a mi mente hablar sobre la desobediencia, aleluya. Porque podemos ver, ¿no es cierto?, que acá dice que el rey David intenta llevar el arca. Él quería hacer algo bueno, aleluya. Quería trasladar el arca de Jehová, aleluya. Pero dice que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, porque dice que muchos años el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab. Y dice que lo pusieron en un carro nuevo. Y Usa y Ahio eran estos dos varones los que
nosotros podemos decir, no, pero esto no es nada, no pasa nada. No, pero esto, Dios no se va a enojar por eso, aleluya. Pero dice la palabra que hay que cazar las zorras pequeñas, porque ellas son las que destruyen grandes viñas, aleluya. Lo pequeño, lo sutil, el enemigo se mete en nuestras vidas. Y no pasa nada, no es nada, aleluya. Pero este enemigo va destruyendo de a poco, en silencio, aleluya. Y cuando uno se da cuenta, ya la viña está destruida y hay pérdida, alabado el nombre del Señor. Y Dios no quiere eso para su pueblo, Dios no quiere eso para nuestra vida, iglesia, aleluya. Dios no quiere quebrantar a ninguno. Por eso en esta noche viene la palabra a tiempo, para que podamos reconocernos, para que podamos, aleluya, alabados si estamos medio cojeando en el camino, que lo cojo sea sanado y no se salga del camino, aleluya, alabado el nombre del Señor. Poderoso Dios. Y mire que dice la palabra del Señor que David era un siervo de Dios conforme al corazón de Dios. Y aún él cometió errores y se equivocó, pero cada error, iglesia, tiene consecuencias tremendas sobre nuestras vidas. A veces lo justificamos, no, pero David era así, así, y si David me lo perdonó, me va a perdonar a mí, sí, amén, te va a perdonar, le perdonó a David, pero la consecuencia fue tremenda. Dice que la espada jamás se apartó de la casa de David, aleluya, por causa de todos sus errores. El perdón de Dios estaba, pero la consecuencia tuvo que lidiar toda su vida. Alabado el nombre del Señor. Recae sobre nuestra vida, sobre nuestra familia entera, la consecuencia de nuestros errores, aleluya, de nuestra desobediencia, iglesia. Que podamos aprender, aleluya, de esto que está escrito en la palabra, para que nosotros, aleluya, no cometamos los mismos errores, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Oh, poderoso Dios, aleluya. Y muchas veces los siervos del Señor también se equivocan, porque son humanos, iglesia. Y Dios puede perdonar, y la iglesia está para interceder también por sus siervos. Que podamos interceder por nuestros líderes, aleluya. Para que Dios lo guíe, para que Dios lo sostenga, para que Dios le ayude. Porque sabe que nuestros líderes llevan toda la carga de la iglesia, los problemas, las dificultades, toda la carga sobre su hombro, aleluya. Pero la iglesia está para interceder, aleluya, por sus siervos, por su propia vida, ¿no? Y para que Dios obre, para que Dios transforme, aleluya. Y sobre todas las cosas, para que podamos mirarnos a nosotros mismos. ¿En qué le estamos fallando a Dios? ¿Qué error estamos cometiendo? ¿En qué desobediencia hay en nuestras vidas? Que está camuflado de algo bueno, de algo lindo, de algo que estoy haciendo para Dios, pero no es a la manera de Dios como estoy actuando. No es la voluntad de Dios como lo estoy haciendo, aleluya. Y eso puede traer quizás no una muerte física como lo trajo en la vida de Usa, pero sí una muerte espiritual, iglesia. Ya no va a sentir la presencia del Señor, ya no va a tener ganas, ya no va a tener gozo, ya no va a querer venir al culto, ya no va a querer venir a los estudios bíblicos, no va a querer venir al ayuno, no va a querer orar, iglesia. Aleluya, se va a morir espiritualmente si no se arrepiente, si no se reconoce. No va a morir quizás físicamente, pero en lo espiritual, y eso también es trágico, iglesia. Y Dios no quiere eso, aleluya. Quiere que estemos pendientes del Espíritu, delante de su presencia, que el fuego arda continuamente en cada corazón, en cada vida, iglesia, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Alabado su nombre, aleluya. Alabado Dios. Que Dios nos ayude, iglesia querida, a agradar a Dios, a hacer su voluntad. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, aleluya. Porque nosotros, iglesia, tenemos una doctrina que dejó el Señor para nosotros, para que haya un orden en la casa de Dios. Y parte de la doctrina de aquel tiempo era de cómo se debía de trasladar el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios. Había la doctrina es un conjunto de normas, conjunto de enseñanza divina, inspirada por Dios, enviada por Dios, para que nosotros, iglesia, podamos caminar en orden como Dios quiere.
oraciones, aleluya. Alabado el nombre. Qué importante es la oración, iglesia, porque es la oración la que nos sostiene, es la oración el que hace todas las cosas, que rompe las cadenas, que mueve la mano de Dios, que nos lleva a la victoria, aleluya. Es por la oración, iglesia, y es por la oración que yo también estoy aquí, porque Dios abrió las puertas, aleluya. Porque, iglesia, si depende de mí, yo no voy ni a la esquina, iglesia, ni a la esquina. Es Dios, iglesia, es Dios, es servirle a Él, es tratar de adorarle a la manera de Él, de decirle: Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué estoy haciendo mal? Mostrame, enseñame, enderezá mis pasos, aleluya. Quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, trabajar con gozo, con alegría para el Señor. Hoy se hablaba no más temprano sobre cómo, aleluya, llegar con alabanza en la casa del Señor, aleluya. Llegar con cántico, aleluya, con el corazón agradecido. Alabado el nombre del Señor, y trabajar con alegría para el Señor. Decirle el pastor que hay recompensa para los que hacen todo con alegría, para los que trabajan para Dios. Y sí, iglesia, hay recompensa para lo que hacemos para Dios. Quizá el hombre no valora tu trabajo, lo que haces para Dios, quizá nadie lo ve, pero Dios lo ve, iglesia, Dios lo ve. Usted no lo haga para ser visto, usted hágalo para el Señor, porque Él lo ve en el secreto y le va a recompensar en público, aleluya. De la manera que menos usted espera, el Señor le va a recompensar. Yo lo digo porque yo vivo a través de la recompensa del Señor. Yo intento de hacer todo con gozo y con alegría para Dios. Yo trabajo todos los días, iglesia, y a veces vengo cansada y hay cosas que hacer para Dios, yo voy y hago. Y a veces estoy solita y a veces hay gente que ya lo hizo, a veces llego para hacer ese trabajo y ya está hecho. Y alabo a Dios por eso, porque son esos días que estoy que no doy más y el trabajo ya está hecho. Pero hay días que no está hecho y alguien lo tiene que hacer. Sin esperar nada, sin que el hombre te agradezca. Porque es para Dios. Y yo veo la recompensa de Dios. Un día me dijo mi hermana Eva, yo estaba, ¿qué estás haciendo? Me dice: estoy haciendo esto, esto y esto en la casa del Señor. Ah, me dice, te estás pagando el pasaje para tu próximo viaje, me dijo. Y yo nunca me había puesto a pensar en eso. Y desde ese día como que empecé a mirar atrás y a ver todas las cosas que el Señor había hecho, cómo el Señor preparaba las cosas, que los lugares que yo visité, que yo no podía ir, que de la nada se abrían las puertas, los caminos, y yo estaba allá, y es todo para la gloria de Dios. ¿Y Dios qué hace, iglesia? Yo le animo a que usted trabaje para Dios con alegría. En la más mínima cosa que usted haga, hágalo con alegría. Y en lo más difícil que le toque hacer, hágalo con alegría. Cuando usted se encuentre solo y quiere, aleluya, decir: ay, a nadie le importa lo que yo hago, cambie su actitud y diga: Señor, yo sé que vos me ves y yo lo hago para ti, con gozo, con alegría, aleluya. Y cuando usted va a ver la mano de Dios en su vida, en su familia, decía el hermano Diego, ¿no?, que uno tiene dificultades, problemas, es verdad, pero sabe, iglesia, que yo podía ver estos días que siempre hay uno que pasa peor que nosotros. Yo a veces oro y le digo: Señor, mira, me pasa esto y lo otro. Y yo me reconozco que mi problema es una pavada comparado con las situaciones que yo veo que pasan a mi alrededor, o más lejos, ¿no?, los cristianos que son perseguidos. El otro día estaba viendo una noticia donde quemaron toda una iglesia y todo un pueblo le quisieron obligar a negar al Señor.